En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje evangélico que se nos propone hoy para nuestra reflexión, en este tercer domingo del tiempo de Pascua, nos revela el encuentro personal que tuvo el Señor Jesús, vivo y resucitado, con dos de sus discípulos, los cuales comúnmente los conocemos como los discípulos de Emaús. Y se les llama así porque ellos, en aquel día de la gloriosa resurrección del Señor, iban a un pueblo llamado Emaús, que dista a 60 estadios de Jerusalén, es decir, más o menos 12 kilómetros de distancia. Es en este trayecto de Jerusalén a Emaús donde el mismo Señor Jesús se acerca, camina a su lado, conversa con ellos, les explica las Escrituras y por tanto tiene un encuentro personal con ellos, revelándoseles vivo y resucitado. Y será después en el mismo pueblo, en Emaús, ya estando en casa, que ellos lo han de reconocer verdaderamente como el resucitado. Una vez que sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. El pasaje evangélico de hoy, entonces, es la experiencia de dos hombres que van por el camino hacia Emaús con un aire entristecido, porque al parecer aquello que habían esperado no lo habían encontrado, porque al parecer aquello que habían anhelado no lo habían obtenido, porque al parecer aquello en lo cual habían creído no se había cumplido. Esos dos discípulos, según lo expresa el texto evangélico, habían conocido al Señor Jesús como un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero también, y no lo dice el texto tal cual, pero seguramente habían presenciado con desilusión, tristeza, coraje, cobardía y quién sabe cuántos sentimientos más, que ese poder y lo que había manifestado en vida no había bastado, no había sido suficiente, ni tampoco había servido de nada, ya que al final fueron testigos, y esto sí lo expresa el texto, de cómo los sumos sacerdotes y los magistrados lo habían condenado a muerte y lo habían crucificado. Sin duda podemos pensar cómo estos dos discípulos, así como los demás discípulos, habían visto ante sus ojos la destrucción de sus creencias, el ocaso de sus sueños, la obstrucción de sus planes, el sinsentido de su futuro. Esta es la experiencia, lo expresa el texto del pasaje evangélico de hoy, de dos hombres que tampoco habían creído en el testimonio de algunas mujeres que ya por la mañana habían ido al sepulcro y las cuales habían sido testigos de cómo unos ángeles le habían dicho que el Señor Jesús estaba vivo. E inclusive eran dos hombres, estos discípulos de Emaús, que aun sabiendo que algunos de los suyos, de los discípulos, también habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío, y por tanto tampoco habían creído en este testimonio. Los discípulos de Emaús, pues, lo dice el mismo texto sagrado de hoy, si no pudieron reconocer la resurrección del Señor Jesús a través del testimonio de las mujeres y del signo plástico del sepulcro vacío, no estaban tampoco capacitados para reconocer al Señor Jesús vivo y resucitado por el camino. Estaban como incapacitados para reconocerle, dice el texto bíblico en San Lucas 24:16. Y lo estaban porque la tristeza había inundado su corazón, la incredulidad había superado su fe, su esperanza se había reducido a un porvenir nubloso y oscuro, y por nada del mundo esperaban encontrarse de nuevo con el Señor Jesús. En otras palabras, su inteligencia llegaba solo hasta la muerte, no siendo capaces de ir más allá, y por tanto no esperaban nada, y creían que nada nuevo podía suceder. Se quedan en ese límite, y se quedan allí porque han sido testigos de la crucifixión y muerte de su amigo, de su maestro, de su Señor. Y solo eso habían palpado, era lo que habían creído porque habían visto eso. Sin embargo, hasta ahora no habían sido testigos
de la resurrección y todavía no se habían encontrado con el resucitado. Por ello, el Señor Jesús también viene a su encuentro. Y ya en las reflexiones dominicales anteriores, les había comentado que los pasajes evangélicos que nos hablan de la resurrección del Señor Jesús tienen como elemento común el sepulcro vacío, pero también había dicho que este signo, que es una señal que va más allá de la muerte, no era el elemento central de nuestra fe. Por ello también los discípulos, aún de frente a los testimonios ya dichos de las mujeres y de los otros discípulos, no se detienen en Jerusalén para avivar juntos con fuerza el descubrimiento nuevo de la fe en el resucitado, sino que parten hacia Emaús. Pero será precisamente allí en Emaús donde tendrán su encuentro personal con el Señor Jesús vivo y resucitado, que al parecer, como he dicho, va tras ellos. Y después los mismos discípulos, con su regreso a Jerusalén, serán un signo de una conversión pascual, es decir, se convertirán en testigos del resucitado. De frente a todo esto, nosotros podemos tener varias actitudes. La primera sería reconocer nuestro propio Emaús y recordar en dónde nos encontramos y cómo nos encontramos por primera vez con el Señor Jesús resucitado. ¿Cuándo fue esa vez que tocó nuestro corazón, que hizo que ardiera, que hizo que lo reconociéramos? Pero esta actitud no sería para quedarnos en la nostalgia de ese momento glorioso, sino que también hemos de recorrer nuestro camino de fe y ser honestos en respondernos si aún en la actualidad nuestro corazón arde como aquel primer encuentro, si todavía seguimos reconociendo al Señor Jesús. Y por tanto, si nuestra respuesta es positiva, quiere decir que día a día vamos encontrándonos con el Señor Jesús resucitado. Pero si nuestra respuesta es negativa, habría que meditar por qué no seguimos con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa fe, y tratar de decirnos a nosotros mismos qué fue lo que apagó esa llama de amor que ardía en nuestro interior al momento de encontrarnos con el Señor Jesús resucitado. Otra actitud sería precisamente vislumbrar nuestro Emaús como un encuentro ya pasado y no como un encuentro que se hace presente diariamente en nuestras vidas. Es entonces que nuestra actitud de frente a la resurrección del Señor Jesús será de indiferencia, de pensar que hay cosas más importantes que vivir y experimentar, y que por lo tanto no hay necesidad de una conversión pascual. Pero también esto sería caer en la tentación de los discípulos que ven en la muerte un final y que no son capaces de ver con la inteligencia de la fe que la resurrección tiene su sentido profundo también en la vida cotidiana y que no solo se expresa al momento de la muerte y que no es solo una consecuencia de algo que nos espera una vez que traspasemos el umbral de esta vida, sino que es precisamente que la resurrección del Señor Jesús se vive aquí en el ahora. Entonces queda que una última actitud sería poner nuestra disposición profunda para tener nuestro encuentro, nuestro Emaús, en el aquí y en el ahora. Decía mi profesor de dogmática, el padre Artemio Vítores, la historia de los discípulos de Emaús es la historia de cada uno de nosotros. El Señor ve nuestra desesperación y nuestras decepciones, pero no nos deja solos. En cambio, se acerca a nosotros y nos muestra tres formas de cómo encontrarlo: en la palabra de Dios, en la caridad y en la Eucaristía. A mi punto de vista, son tres maneras muy prácticas y actuales de encontrarnos con el Señor Jesús resucitado, sobre todo en la celebración de cada Eucaristía. Ciertamente, hoy por hoy, no podemos gozar y alegrarnos de celebrar juntos como iglesia nuestra misa dominical, pero sí podemos poner de nuestra parte para que tengamos este encuentro con el Señor Jesús resucitado a través de su palabra o a través de la caridad, o inclusive reflexionar cómo era en el pasado que celebrábamos nuestras Eucaristías y cómo lo vamos a celebrar ahora que regresemos como familia a encontrarnos de nuevo en torno a la mesa, en torno al altar del Señor.
Y si tenemos dudas, si tenemos pues dificultad en tomar alguna de estas actitudes y que no estamos disponibles para una conversión pascual, es entonces que para lograr esto, pues podemos dar un paso sencillo, pero que a veces es muy difícil de dar. El Papa Benedicto XVI decía que los discípulos de Maús superaron la duda inicial y se abrieron al don de la fe. Por tanto, también nosotros estamos invitados a ir por ese camino y pasar de la tristeza provocada por la decepción de la muerte a una certeza provocada por la veracidad de la resurrección. Si pasa esto, si damos este paso, la duda desaparece y el don de la fe nos abre un camino nuevo en nuestras vidas. Esa fe que nos ayudará a degustar con un sabor nuevo la Sagrada Escritura, que nos abrirá el corazón para poder hacer obras de caridad a nuestros prójimos, para poder también desear la Eucaristía y cuando la tengamos y cuando podamos comulgar, hacerlo con mucho respeto, con mucho amor, con mucho decoro y preparados en la gracia de Dios. Es por eso que en los discípulos de Maús sucede este paso. Ellos son capaces de superar sus peros, sus justificaciones, de superar sus conflictos y sus angustias interiores. Son capaces de abrirse al diálogo y han abierto su corazón al encuentro con el Señor Jesús resucitado. Tanto así que comprendiendo las Escrituras y al partir el pan, lo han reconocido. También nosotros tenemos ese camino, sin duda, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, un elemento final que el pasaje evangélico de hoy nos presenta es que también, como los discípulos, nosotros estamos invitados para ir al encuentro de los otros, para anunciar lo que nos ha sucedido en el camino, el cual es en nuestro propio camino, ahí donde el Señor Jesús resucitado viene a nuestro encuentro y donde nos reconduce a través de una conversión pascual, repito, hacia el encuentro con los otros, a través de una mirada nueva que se forma también cuando el Señor Jesús desaparece a la vista de los ojos de los discípulos de Maús. Pues Él, haciéndose iglesia, nos invita a que como iglesia nos sigamos encontrando con Él. Y será ahí en la iglesia y a través de la iglesia que el anuncio de su resurrección seguirá vigente. Los discípulos de Maús regresan a Jerusalén, se reúnen como iglesia y anuncian lo que sucedió por el camino, anuncian al Señor Jesús resucitado. Es ahí donde también vemos un aspecto de la caridad, que será no dejar a nadie desamparado de este anuncio de vida que es en abundancia, de vida que es eterna. La caridad será signo de este anuncio de resurrección, que seamos capaces de anunciar a Cristo resucitado. Pero también será signo de que una vez reunidos como iglesia, precisamente en familia, con nuestros vecinos, con aquellos que compartimos la fe, después dirán, como en otro texto de la Escritura, vean cómo se aman. Será la nueva mirada de que reconocemos al Señor Jesús vivo y resucitado y que está entre nosotros, especialmente entre los más pobres y desamparados. Pidamos pues, mis hermanos y mis hermanas, al Señor Jesús, que podamos continuar este peregrinar en esta tierra, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de las tristezas, aún a pesar de lo difícil que muchas veces se nos hace vivir en confinamiento, recluidos como estamos en medio de esta pandemia. Pero pidamos que Él nos acompañe, que constantemente nos hable al corazón y nos instruya, que nos explique las Escrituras y que en nosotros arda ese corazón de amor porque nos hemos encontrado con Él, de tal manera que lo reconozcamos al partir el pan cuando volvamos a encontrarnos todos juntos como iglesia para celebrar la Eucaristía. Pero también pidámosle al Señor que la gracia de su resurrección nos lleve a ser testigos de ella y el poder anunciarla a todo el mundo, en todo momento, de diferentes maneras, empezando por nuestros semejantes que están ahí en nuestras familias, por las redes sociales, con las personas que nos encontremos, les digamos, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y bueno, pues Dios les bendiga,
les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les acompañe y esté siempre con ustedes en este camino, así como estuvo con los discípulos de Maús, que también esté con cada uno de nosotros. Si les gustó el video, denle like, denle me gusta al canal, también al video, y pues compártanlo con sus seres queridos. Dios les bendiga, paz y bien.